Buenas a todos. Lo primero, gracias Ana por tu introducción. Bienvenidos a este, permitidme decir, atípico acto de entrega de premios de Foro de Atención Farmacéutica Farmacia Comunitaria. La verdad que están siendo tiempos complicados para todos y nos tenemos que ir adaptando, no nos queda otra, ¿no? Y desde aquí, nuestro agradecimiento a todos aquellos que estáis conectados en esa línea de apoyo y haciendo posible que realmente este acto sea una realidad y trasladando todo el cariño y ese apoyo, ya que no podemos tocarnos ni palparnos, pero sí que, bueno, de manera virtual, de verdad, que nos podamos sentir cerca. A lo largo del último año, y desde que entregamos los últimos premios, que parece ya que nos quedan hasta lejos, ¿no? Y estábamos en Cádiz, en esa 11ª edición del Pharmaceutical Care, pues la verdad que ha habido muchísimo trabajo, ¿no? Durante este tiempo. Muchísimo trabajo por parte de este grupo de Foro de Atención Farmacéutica Farmacia Comunitaria, y me gustaría destacaros quizá dos proyectos, ¿no? O dos aspectos. El primero, y recordar ya en el mes de noviembre del año pasado, cuando celebramos esos 10 años de este grupo de trabajo. Un foro de atención farmacéutica, farmacia comunitaria, que para los que no lo conozcáis, que estoy convencida de que la mayoría sí, pues formamos parte de él las sociedades científicas, CEFAC, Pharmaceutical Care, también la Conferencia de Decanos, el grupo de investigación de la Universidad de Granada en atención farmacéutica y este Consejo General. Una misión, la de foro, una misión complicada pero muy motivadora, ¿no? Que es la de poder promover el avance asistencial de la farmacia comunitaria, siempre consensuando, definiendo, protocolizando los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y colaborando, como no puede ser de otra forma, con la universidad para que consigamos ese desarrollo de la disciplina de la farmacia asistencial. Un acto, el de los 10 años de foro, que fue muy emotivo, la verdad, porque nos permitió estar juntos todos aquellos o aquellas personas que han hecho posible que todo este trabajo sea hoy lo que es, ¿no? Y no me gustaría dejarme a nadie, quiero nombrarlos en este conjunto a todos. Y muy en particular a todos aquellos farmacéuticos y farmacéuticas que con su trabajo cada día en sus farmacias comunitarias, y aquí hablo en primera persona, damos fuerza, damos estrategia, damos proyecto y damos trabajo a estos servicios profesionales farmacéuticos, dando lo mejor de nosotros mismos como expertos en el medicamento y realmente acercamos salud y procuramos que esa salud sea la mejor para todos nuestros pacientes. Y tampoco me gustaría olvidarme, porque ese día nos acompañó, como siempre hace, a los laboratorios CINFA, porque sin ellos esto no sería posible. Sin ellos, sin ese empuje, no habría motor, porque son los primeros que creen en esta farmacia y así nos lo demuestran año tras año. Y porque necesitamos ahora más que nunca trabajar de esa forma homogénea y protocolizada. Yo creo que ya es momento de caminar con paso muchísimo más sólido, si no lo hemos hecho hasta ahora, porque y la pandemia nos lo ha dejado claro, ¿no? Nos encontramos ante momentos muy líquidos donde todo va muy deprisa, pero somos sanitarios y nosotros no nos debemos a esa prisa. Nosotros tenemos que dar garantía, seguridad, accesibilidad al ciudadano, como bien hemos hecho durante toda la pandemia y como bien vamos a seguir haciendo. Y donde trabaja este grupo, donde Foro realmente imprime todo su saber, todo su expertise para ayudarnos a trazar ese camino por el que todos vayamos de una forma homogénea, como digo, y protocolizada, registrando y dando valor a lo que realmente es la farmacia de España en este momento. Y como punto 2 a destacar, pues la publicación, como todos sabéis, de esa guía práctica para los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en la farmacia comunitaria. Como todo buen grupo, necesita un documento guía-guión, por decirlo de alguna manera, que nos permita ser el puntal básico en el que todos basarnos a la hora de trabajar. Esa guía que ha incorporado nuevos servicios, incorporó el servicio de adherencia terapéutica, el de conciliación a la alta hospitalaria y también incorporó los servicios de salud
comunitaria. Pero ahora me gustaría deciros que hay algo muy importante, que este grupo no es nada sin vosotros, sin los farmacéuticos y farmacéuticas, como bien digo, que estáis día a día al frente, o que estamos día a día al frente de los mostradores de nuestra farmacia. Aquellos farmacéuticos que han hecho un huequito durante esta pandemia, porque ha sido mucho el trabajo y muy duro, para sacar tiempo y presentar proyectos. O sea, de verdad, de corazón, gracias a aquellos que habéis apostado, que habéis trabajado y que habéis presentado proyectos. Sabemos que no ha sido sencillo, pero aquí estamos, ¿no? En un día como hoy, y en un día para reconocer ese esfuerzo, y vaya en adelante ya la enhorabuena para aquellos trabajos de éxito que van a ser premiados en este acto de entrega de premios de foro. Y porque detrás de cada servicio farmacéutico hay personas, y detrás, y permitidme que me emocione, de cada asistencia farmacéutica hay pacientes. Y en ellos es en los que pensamos cada día cuando nos ponemos o cuando levantamos la persiana de nuestras farmacias. En ellos es en los que pensamos cuando en foro nos reunimos, son múltiples las reuniones que tenemos al año, para tejer este camino, como digo, que todos seguimos. Y también en los que pensamos desde esta corporación. Estamos para dar lo mejor a la sanidad de este país y a sus ciudadanos, a sus pacientes. Y por eso, permitidme que haga mención a un manifiesto que hace poquitos días ha visto la luz, donde creemos que ya, pues creo que las palabras van quedando atrás y que lo que nos hace falta son hechos. Y que si alguien tenía alguna duda, esta pandemia nos lo ha dejado muy claro. No se puede no contar con la farmacia y con los farmacéuticos. Así lo hemos demostrado y creo que es momento de dar pasos hacia adelante. Quiero apoyarme en esas palabras del ministro también hace muy poco tiempo, en el mes de septiembre, donde nos decía que la farmacia quizá no ha sido tan valorada durante la pandemia, tan valorada como debiera haber sido valorada. Y que era momento de apostar más por ella y por esa red capilar para sacar todo su máximo potencial y poder dar lo mejor a los ciudadanos para, y por qué no, poder vencer entre todos, a este, permitidme, maldito virus. Y por eso, desde el Consejo hemos querido dejarlo negro sobre blanco, blanco sobre negro, en un manifiesto donde dejamos claro cuál es nuestra postura, y más ahora de cara a la salud pública se tiene que apostar más por nosotros, porque lo que queremos es ser siempre parte de la solución. No me extiendo más, que muchísimas gracias de verdad a todos, sobre todo a los farmacéuticos que habéis presentado casos. Todos sois ganadores, de verdad. Mi enhorabuena ya de antemano para aquellos que realmente reciban esa conmemoración o reconocimiento, y sobre todo a todas las personas que hacen posible que Foro siga adelante, y también a Laboratorios CINFA, como bien digo, sin ellos esto no sería hoy posible. Muchas gracias, y sin nada más cedo la palabra a Ana López Casero y a Enrique Ordieres, que continuarán con la entrega de premios. Bueno, pues el pasado mes de septiembre, como todos sabéis, se aprobó por parte de las instituciones que constituyen el Grupo Foro Atención Farmacéutica Farmacia Comunitaria, y con la colaboración siempre imprescindible y muy apreciada de todos de CINFA, de Laboratorios CINFA. Como siempre, gracias, Enrique, por estar con nosotros y por llevar a buen puerto este proyecto tantos años ya. Y como digo, el pasado mes de septiembre pues, se aprobó por parte de todos la organización de la novena edición de los premios a los mejores casos relacionados con los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales consensuados, tanto los relacionados con la atención farmacéutica, que conocéis todos, dispensación, indicación farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, conciliación, etcétera, como los relacionados con la salud comunitaria, que también conocéis todos. El objetivo de este premio, como siempre, también importante recordarlo, reconocer en mayúsculas, con una dotación económica siempre importante también en estos casos, y sobre todo un gran reconocimiento profesional. Y este reconocimiento es para visibilizar
ese compromiso asistencial de los farmacéuticos que ofrecen a la población servicios profesionales farmacéuticos asistenciales de valor añadido. Y especialmente pues hay que agradecer a todos los implicados, que son además no solo los que han participado, sino también de forma especial los ganadores, pues a todos los implicados en la aplicación de estos servicios en la práctica diaria, que sin duda pues es todo un reto y algo muy complicado y hay que elogiarlo en todos los ámbitos que podamos, ¿no? Y estos premios pues pretenden eso, reconocer su labor, su implicación, su compromiso y su forma de hacer y construir la profesión que todos queremos para el presente y para el futuro. El jurado ha estado, como siempre también, compuesto por 5 representantes de todas las organizaciones que conforman Foro, Atención Farmacéutica Farmacia Comunitaria. Ha evaluado este año 22 casos recibidos, de acuerdo, como sabéis todos también, a los modelos disponibles en todas las webs de las organizaciones que componen Foro. Hay que destacar también este año pues, la participación del doble de alumnos que el año pasado, que aunque sigue siendo modesta, pero bueno, vamos creciendo, que es lo importante. Vamos haciendo camino y vamos creciendo, que es lo importante. Se han evaluado 7 casos de servicio de dispensación, 5 casos del servicio de indicación farmacéutica, 4 casos del servicio de seguimiento farmacoterapéutico y 6 casos de modelo abierto. El jurado, ¿qué es lo que ha valorado? Bueno, pues ha valorado para la resolución de los casos 11 apartados, 11 criterios que están relacionados con 1. La utilización de la terminología y metodología del servicio de acuerdo a Foro, Atención Farmacéutica, Farmacia Comunitaria. 2. Ha valorado la práctica colaborativa, muy importante también. 3. Ha valorado la utilización de herramientas informáticas para poder realizar el servicio. Y 4. El interés clínico y profesional de todos los casos que se han presentado. Yo quiero destacar aquí también, en nombre de todos, como siempre, la calidad de los casos recibidos, aunque es verdad que este año la cifra ha sido menor que otros años por cuestiones obvias y precisamente por eso pues todavía tienen mucho más valor estos 22 casos recibidos. Así que a todos ellos mi mayor gratitud y mi mayor reconocimiento. El premiado pues ha sido el caso que más puntuación ha obtenido en la evaluación del jurado con un máximo de 5 puntos y se han desestimado 2 casos por, en este caso, pues no cumplir adecuadamente los criterios. Como digo, agradecemos la participación de todos los farmacéuticos de toda España que han participado en este premio y además me gustaría resaltar a los 2 finalistas que en esta ocasión además también reciben la publicación de su caso en compensación a su trabajo. En el caso de la primera finalista, su categoría además coincide con el premio al caso mejor valorado entre los alumnos participantes, con lo cual, pues doble reconocimiento. Y empezamos ya con el nombre de todos los finalistas de este año. Primer finalista, coincidiendo además, como he comentado, con el premio alumno, con 3,67 puntos. Es para Sofía Antón Ruiz de Alicante, cuyos tutores son Emilio Polyanguas y Elsa López. También para ellos un gran reconocimiento y un gran agradecimiento. Y ha participado concretamente Sofía con un caso abierto titulado Identificación de un PRM, de un problema relacionado con los medicamentos por el uso prolongado de prednisona. Identificación de un PRM por el uso prolongado de prednisona. Así que enhorabuena, Sofía, por ese trabajo. Segunda finalista, con 3,61 puntos para Silvia Barrientos Navales de Caspe, Zaragoza, con un caso de servicio de seguimiento farmacoterapéutico titulado Identificación de diferentes resultados negativos relacionados con la medicación durante la prestación del servicio de seguimiento farmacoterapéutico a una paciente polimedicada. Enhorabuena también a Silvia por ese premio y ese segundo premio finalista. Y tercer finalista, con 3,58 puntos para Gonzalo y Gregorio Azuar de Rojales, Alicante, con un caso del servicio de indicación farmacéutica que lleva por título Identificación de un resultado negativo de la medicación de necesidad y derivación al médico de atención primaria durante el servicio de indicación farmacéutica. Así que mi enhorabuena a los 3 finalistas. Estamos seguros de que la próxima vez vais a estar entre los ganadores. Bueno, esto me lo guardo porque uno de ellos probablemente este año tengamos alguna sorpresa. Enhorabuena y os animamos a continuar así, trasladando vuestra experiencia,
pero también vuestro compromiso, vuestra ilusión y vuestra pasión por esta profesión, porque ese es el espejo, o vosotros sois el espejo en el que nos estamos mirando todos y sobre el que queremos construir ese futuro. Así que de verdad que enhorabuena, y en este momento pues yo le doy la palabra ya a Enrique Ordieres, presidente de CINFA, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento más expreso a CINFA por su inestimable colaboración y su compromiso. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Gracias, Ana, y gracias también a todos los miembros de Foro. En primer lugar, Consejo General de Farmacéuticos, Fundación Pharmaceutical Care, SEFAC, Conferencia Nacional de Decanos y también el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica. Yo creo que el trabajo que lleva el Foro realizando estas labores de consenso y de desarrollo de nuestra profesión es magnífico, ¿no? Y es verdad, como has dicho, Ana, es la 9ª edición de estos premios, ¿no? A lo largo de estos años ha habido evidencia y demostración del valor que se aporta entre toda la profesión, ¿no? Así que gracias muy especiales, enhorabuena muy especial también a todos los premiados, al primer premio, a todos los Accessit, a todos los reconocimientos, pero tampoco nos olvidemos de todos aquellos que habéis trabajado a lo largo del año para presentar proyectos francamente interesantes. Yo creo que es la labor que tenemos que hacer. Y entre todos, pues poder demostrar que estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales son de valor para la sociedad. Y nunca mejor que en esta situación de pandemia. Yo creo que esta accesibilidad de los farmacéuticos, de la farmacia, se debería optimizar, y aunque los farmacéuticos ya hemos hecho entre todos infinitas muestras de ser capaces de aportar estos valores a la sociedad, creo que desde la sociedad, desde las diferentes administraciones, deberían recoger este ofrecimiento. Así que gracias a todos, enhorabuena. Os animo a que sigáis trabajando también para los 10º premios que espero que también lleguen. Y bueno, pues mucha salud para todos y enhorabuena. Gracias. Gracias, Enrique. Seguro que van a seguir trabajando, conociendo a algunas de las personas que se han participado en estos premios. Estoy segura que van a seguir trabajando y van a seguir presentándose a las convocatorias a partir de ya, cuando se empiece la 10ª, ¿no? Bueno, pues continuamos entonces con la lectura de los ganadores de los 3 Accessit con 500 euros cada uno. El jurado ha considerado merecedores de los Accessit a los siguientes casos. El primer Accessit con 3,93 puntos para María Jesús Rodríguez Arcas, de Cartagena, Murcia, por el caso titulado Identificación de una RNM de inseguridad de metformina durante el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Identificación de un RNM, resultado negativo de la medicación, de inseguridad de metformina durante el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Enhorabuena, María Jesús, por ese primer Accessit. Segundo Accessit, con 3,81 puntos para Adama Peña, de Tenerife, por el caso titulado Servicio de conciliación de la medicación a un paciente con melenas tras el alta hospitalaria y revisión de uso de medicación. Enhorabuena también a Adama por ese segundo Accessit. Y tercer Accessit con 3,79 puntos para Gonzalo Atsuar, de Rojales, Alicante, con un caso del Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico titulado La unidad de optimización de la farmacoterapia como herramienta para identificar resultados negativos asociados a la medicación durante el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Enhorabuena, Gonzalo, que además también ha sido tercer finalista, con lo cual, bueno, pues doble enhorabuena. A todos los ganadores del Accessit, de verdad les agradecemos su implicación, su participación y su tiempo en el desarrollo de este trabajo, y además pues el haber querido elegir presentarse a esta convocatoria. Y finalmente, los ganadores con un premio de 1.500 euros, decidido además por el jurado con 3,97 puntos, es para el caso Identificación y notificación de una reacción adversa a la medicación de un efecto adverso en el servicio de dispensación. Y recoge el premio uno de sus autores, que es Gonzalo Atsuar. Por eso decía que seguramente en esta edición, cuando yo les estaba dando la enhorabuena a los finalistas y les decía que ojalá y estuvieran entre los premiados,
pues íbamos a tener alguna sorpresa, porque Gonzalo, has sido finalista, has tenido un Accessit y finalmente pues has participado también o has sido ganador del premio. Así que, bueno, pues nuestra más sincera enhorabuena en nombre de Foro, y te doy la palabra para que puedas presentarnos el caso y nos hagas disfrutar con tu trabajo. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias, Ana, y gracias a todos, a don Enrique, a todo Foro, todo el jurado, y como decíais los dos, es una forma de dar ese valor añadido, ¿no?, a todo el trabajo que hacemos día a día y a visibilizar esos servicios que lo que hagamos hoy, la farmacia de hoy, será la que determine la farmacia del futuro. Entonces, son tan importantes desde mi punto de vista que marcan un importante proceso para el futuro que nos viene con el desarrollo de los servicios. Y ahora vamos a compartir el caso ganador. Lo primero, dar las gracias otra vez más y decir que estoy muy contento de poder presentar el trabajo, que se titula Identificación y notificación de una reacción adversa a la medicación, de una RAM, durante el servicio de dispensación. Tengo la suerte de haber podido hacer este trabajo con mi hermano Alejandro, pero como los gajes del oficio exigen que uno esté a pie de mostrador, voy a ser yo el que tenga la suerte de defenderlo, pero quería comentarlo porque ha sido parte necesaria y me ha ayudado a realizar el trabajo. Entonces, bueno, dando lugar, me gustaría continuar con la metodología que se ha seguido, ¿vale?, para llevar a cabo el trabajo y para estructurarlo. Se desglosa en los siguientes apartados, que son el perfil del paciente, la descripción del caso y la actuación que se ha hecho, la posterior evaluación e intervención, los resultados que esa intervención ha dado y los comentarios o el eco que podemos extraer del trabajo. Como podéis ver en la imagen, pues la metodología parte de la guía práctica de servicios profesionales, que es todo aquel patrón, aquella estructura, ese protocolo que nos ayuda tanto en la elaboración de tanto ese tipo de trabajos como en el día a día para poder estructurar los servicios profesionales de valor añadido. Entonces, bueno, dando comienzo al caso en sí, es un caso que sucede en una mañana en la farmacia en la que entra un varón de origen británico, una mediana edad, unos 30 años, y que refiere que presenta un malestar general, que además presenta dificultad respiratoria, acompaña de fiebre y tiene además tos que acompaña expectoración. Entonces, el paciente acude a la farmacia con una receta médica de tratamiento de levofloxacino de 500 miligramos y además otra receta de paracetamol de 1 gramo para tratar la sintomatología. El problema de salud, como vemos, es una infección respiratoria que ha sido diagnosticada por el médico y preguntando al paciente, porque es muy importante preguntar, en la farmacia tenemos esa suerte de que tenemos esa confianza, esa cercanía, tenemos que averiguar o podemos averiguar más información sobre el paciente. El paciente refiere haber tomado ibuprofeno de 400 miligramos durante los 2 o 3 días previos, pero que no ha tenido ninguna mejoría. Entonces, también nos comenta que ni fuma ni bebe y realiza actividad física con frecuencia. Era una persona que estaba en forma. Entonces, aquí en la imagen podéis ver que el diagrama es la infección respiratoria, que no ha mejorado con el ibuprofeno y que acaba derivando en la prescripción de levofloxacino y paracetamol. Refiere que no tiene ninguna alergia conocida y que no está tomando ningún otro medicamento, pero que va a ser la primera vez que va a tomar el levofloxacino. Entonces, descripción del caso y actuación que realizamos. Realmente lo primero es revisar la prescripción médica. Cumple todos los requisitos con la legalidad vigente y es correcta para proceder con la dispensación. Como hemos dicho, el paciente refiere que es la primera vez que va a administrarse, que va a tomar este medicamento. Nosotros le preguntamos si lo conocía, nos dijo que no, que creía que era la primera vez y nosotros le explicamos el para qué va a tomarlo y por qué. También es bueno incidir en que durante la dispensación incidimos en la indicación, en la dispensación de un probiótico. Como los antibióticos pueden afectar a la flora intestinal, siempre es bueno que se administra un antibiótico, proceder de cara a la literatura con la administración de un probiótico, en este caso Lactobacillus rhamnosus es el elegido, para evitar que haya cualquier desorden o afectación al tránsito intestinal. Y durante la dispensación incidimos mucho en la correcta administración.
es importante que tome el levofloxacino en ayunas y que al menos guarde 2 horas de distancia, 2 horas de tiempo entre la administración del antibiótico y del probiótico, porque si no va uno a matar al otro. El antibiótico va a afectar a la liberación y al efecto del lactobacilo. Entonces, bueno, hasta aquí podemos ver un resumen de lo que hemos estado hablando en la tablita, en la que se ve el tratamiento del levofloxacino, el problema de salud, el conocimiento del paciente, que no lo ha tomado antes, pero que sabe para lo que es, y la percepción que tiene de su seguridad. Nosotros le incidimos también en que cumpla los 7 días de tratamiento por el posible riesgo de resistencias antimicrobianas y la importancia del tratamiento probiótico y de que tome el paracetamol de 1 gramo con mucha agua para que pueda ser, en términos biofarmacéuticos, absorbido rápidamente y le dé un alivio y evite que la fiebre suba si vuelve lo antes posible. Continuando, evaluación e intervención. Vamos a ver, el tratamiento parecía adecuado para el problema de salud. En la ficha técnica del antibiótico del levofloxacino aparece como propio para el tratamiento de neumonías adquiridas en la comunidad. La literatura también avala por el uso y la toma de un probiótico separado de la toma del levofloxacino. Y por último, la actuación profesional, en este caso la dispensación, es totalmente personalizada y se hace mucho hincapié en la necesidad que hay de que cumpla el tratamiento y de que lo tome como debe tomar el antibiótico separado del probiótico. Resultados, ¿cómo deriva todo esto? Este señor se va a su casa, nos da las gracias y vuelve al día siguiente. Al día siguiente volvió con unas gafas de sol que eran gigantes y estaba bastante mal. El motivo principal de las gafas de sol es porque tenía una irritación ocular tremenda y comentaba que se sentía tanto agotado físicamente como mentalmente. Tenía una confusión, no se orientaba muy bien y refería a rigidez articular, que no podía moverse mucho, que le dolía y que notaba eso principalmente en los tobillos. Entonces, la irritación, la confusión, todo eso nos hace sospechar, y sobre todo la rigidez articular, de que ha podido haber una posible reacción adversa. Entonces, en este momento, invitamos al paciente a que pase a la zona de atención personalizada y abordamos más tranquilamente con él la problemática. Suponemos un problema relacionado con el medicamento, un PRM, de alta probabilidad de efectos adversos del levofloxacino y que esto deriva en un resultado negativo asociado a la medicación en un RNM de seguridad, concretamente porque solamente ha tomado una toma de inseguridad no cuantitativa. El paciente nos dice eso, que únicamente ha tomado un comprimido del levofloxacino y un sobre del lactobacillus varias horas después. Entonces, nosotros lo que hacemos es revisar en primera instancia la ficha técnica y revisamos también con la herramienta del BOT Plus si hay una posible interacción o si hay un posible efecto adverso. Como es el único medicamento que ha tomado y el probiótico no tiene riesgo aparente, se sospecha de una posible reacción adversa de tipo B, que esta es independiente o impredecible respecto a la dosis. Se decide, por tanto, analizar lo que se llama la imputabilidad de la posible RAM, que es preguntar al paciente y estudiar la ficha técnica. Para ello, nos basamos en el resultado del test tradicional de estructurado de Naranjo. Es una tablilla muy sencilla que permite estratificar y responder con preguntas de sí o no diferentes circunstancias que pueden darnos pistas sobre si es una reacción adversa o no. Entonces, existe un conocimiento previo que nos muestra que el levofloxacino puede ocasionar este tipo de reacciones adversas, entonces se puntúa, todo esto está de acuerdo a los criterios de Naranjo. Hay una relación temporal, es decir, después de tomar el antibiótico es cuando ha aparecido esta reacción adversa. Al suprimir el antibiótico, el paciente mejora ligeramente. Luego, no hay una readministración, en este caso no podemos valorarlo. No se encuentran causas alternativas que puedan explicar este desenlace. No se está administrando placebo. Las concentraciones plasmáticas no las podemos medir a pie de oficina de farmacia. La gravedad dosis dependiente no la podemos calcular y no existen antecedentes al fármaco similares y objetivamente podríamos confirmar la RAM dadas las circunstancias. Entonces se le explica al paciente que se obtiene un resultado de 7, que se considera como una reacción adversa probable y que lo ideal es interrumpir el tratamiento y derivarlo de nuevo al médico para que valore una alternativa, porque recordemos que el paciente padecía una infección respiratoria.
Esto no acaba aquí, sino que además le pedimos al paciente de que con su consentimiento, nos lo firma todo, se notificará al Sistema Español de Farmacovigilancia la sospecha de una reacción adversa. Aquí en la figura 1 podemos apreciar el acuse de recibo que arroja el sistema después de introducir en el portal Notificarram del Sistema Español de Farmacovigilancia la reacción adversa, la sospecha de reacción adversa como profesional sanitario. En ella se tardan unos 5 minutos y tiene un valor añadido incalculable porque nos marca más como profesionales sanitarios y además damos un valor añadido que puede ayudar a otras personas en el futuro al registrar todas estas posibles reacciones. Entonces, elaboramos hoja de derivación, comunicamos la sospecha de la reacción adversa, proponemos la suspensión del levofloxacino y, hablando con el paciente, refiere que en otras ocasiones ha utilizado penicilinas y macrólidos y que no ha tenido ningún episodio aparente de RAM. Entonces, a criterio médico lo dejamos que el doctor sea el que lo decida, pero le sugerimos que estos antibióticos no han tenido riesgo en el pasado y que mantenga el tratamiento probiótico si lo considera. El paciente a las 2 o 3 horas volvió con una prescripción de claritromicina de 500 miligramos, un comprimido al día, y mantuvo el tratamiento probiótico. Entonces, en esta circunstancia, pues volvimos a explicarle que era importante cumplir la posología del antibiótico y que era un antibiótico totalmente distinto al que había tomado y que no debería de ocasionarle ningún problema. Entonces, se repasan las condiciones de dispensación y se refuerza con el paciente la importancia de que también, una vez vuelva a su país de origen, comunique con su médico de cabecera lo que ha sucedido. El paciente se despide agradecido de nosotros y además el médico, al terminar la jornada, nos llama por teléfono y nos agradece el trabajo conjunto, que yo creo que es un punto muy importante. Entonces, ¿cómo concluimos? ¿Qué comentarios podemos sacar de este caso clínico, que es algo que nos ha pasado a día de hoy en la farmacia y que no está exento de que pueda volver a suceder? El papel que juega el farmacéutico comunitario a la hora de dispensar cualquier medicamento es esencial, es decir, el poder identificar posibles problemas relacionados con la medicación, reacciones adversas, posibles reacciones negativas de la medicación. Somos el profesional sanitario que más fuerza tiene para a lo mejor identificar estas problemáticas y ofrecer una solución. Entonces, la sospecha de una RAM se debe siempre a la observación. Nunca hay que descartarla, por evidente o no evidente que sea, siempre tiene que estar en todas las quinielas, o al menos a mí me gusta pensarlo. Entonces, es importante que notifiquemos estas sospechas, sobre todo cuando sean tan claras o tan marcadas, y que nos ayudemos de los criterios como el de Naranjo, que sepamos a estratificarlas y cuantificarlas. Y que el portal de Notificarram nos pone en valor como profesional sanitario para registrar esta incidencia. Entonces, nuestra razón de ser en farmacia comunitaria es el cuidado del paciente. Tenemos que trabajar por integrar al farmacéutico comunitario con el resto de niveles asistenciales. Cuando eso sucede, la respuesta es un éxito. Ya hemos visto el trabajo con el médico. Y, por último, yo querría remarcar la ocasión que lo merece. Hay una frase de Santiago Ramón y Cajal que reza así. Dice, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como un aviso, él decía providencial, de nuestra ligereza o nuestra ignorancia. Entonces, donde yo quiero reflexionar es que cuando hay una incidencia hay que ir más allá, hay que preguntarse cómo podemos actuar y cómo podemos ayudar. Entonces, el tratar al paciente, el abordarlo, el derivar al médico, el registrar la incidencia y registrar la reacción adversa es un valor añadido que yo creo que es una obligación casi que tenemos y por la que tenemos que trabajar para que la farmacia de hoy sea asistencial y la farmacia del futuro sea integral y orientada al paciente. Entonces, daros las gracias a todos por escucharme. Esta es la bibliografía más relevante, la guía de foro, el buscador de CIMA, la literatura que he utilizado para argumentar las administraciones de los probióticos y luego los protocolos de Naranjo, del libro de atención farmacéutica y los servicios orientados al paciente y, bueno, toda la información que he extraído del portal de Notificarram. Una vez más, daros las gracias y Ecina, Equine, Eceguina, haciendo lo difícil, consigues lo imposible. Un saludo y muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Sofía Antón Ruiz y en primer lugar me gustaría dar las gracias por haber sido nombrada como finalista en estos premios Foro y también por haber recibido el premio alumno en este congreso. Y bueno, a continuación me gustaría exponer mi caso clínico. Se trata de un servicio de dispensación en el que se identificó un PRM por el uso prolongado de la prednisona. Se trataba de una paciente de 56 años que estaba interna en un centro de salud mental. Presentaba diagnóstico tanto de esquizofrenia paranoide grave crónica de muy larga duración, que se había mostrado resistente incluso a la clozapina, y también de EPO, en estadio Gol 2, con 15 años de evolución, que le había generado también una bronquitis crónica. Además, la paciente presentaba antecedentes de tuberculosis pulmonar residual, que actualmente está curada, y de una fractura de cólic derecho hace 4 años. Además, es fumadora desde los 14 años, consumiendo unos 30 cigarrillos diarios. Bueno, en pantalla podemos observar un resumen de la medicación de la paciente. A nosotros los que nos interesan son la risperidona y el haloperidol, que se utilizan para el tratamiento de la esquizofrenia, la prednisona para el tratamiento de la bronquitis, y el omeprazol como profilaxis gastrointestinal y la lactulosa para el tratamiento del estreñimiento. Además, hay que destacar que las analíticas más recientes han mostrado una hiperprolactinemia moderada. Bueno, en el análisis del caso encontramos dos incidencias. Por un lado, el posible riesgo de fractura debido a un uso prolongado de los corticoides, ya que la paciente lleva en tratamiento con la prednisona desde hace más de 10 años para el tratamiento de la enfermedad pulmonar. Y bueno, de la prednisona sabemos que presenta una posología de 5 miligramos al día y que un uso prolongado de este medicamento puede llegar a generar osteoporosis. Además, hay que tener en cuenta que hay estudios que han demostrado que una hiperprolactinemia puede asociarse a osteopenia. Y como hemos dicho anteriormente, bueno, la paciente presenta hiperprolactinemia moderada. Y por otro lado, se ha encontrado también una interacción entre los dos antipsicóticos, que además está catalogada como mayor. Es decir, en la interacción el riesgo supera el beneficio. Esto significa que, bueno, puede aumentar el riesgo de la prolongación del intervalo QT, que puede facilitar la aparición de arritmias, entre ellas, pues, forzadas de Pointes o muerte súbita. A esto hay que sumarle además que el omeprazol y los laxantes pueden inducir hipocalemia e hipomagnesemia, que son factores agravantes de la prolongación del intervalo QT. Por tanto, bueno, aquí podemos observar un resumen de las incidencias detectadas. El riesgo de fractura derivado del uso de la prednisona se ha identificado como un RNM de inseguridad no cuantitativa, la interacción de los antipsicóticos como un RNM de inseguridad cuantitativa, y el omeprazol y la lactulosa como RNMs de inseguridad no cuantitativa. Entonces, ¿qué actuaciones se llevaron a cabo? Pues, por un lado, en el riesgo de fractura asociado al corticoide, lo primero que se hizo fue notificar al médico y se sugirió una profilaxis con calcio y vitamina D, teniendo en cuenta cuáles son los valores de ingesta diarios de cada uno de ellos. Además, por otro lado, también se planteó una intervención educativa en la paciente, una vez se diera de alta del centro, para poder mejorar los hábitos higiénico-dietéticos, por ejemplo, que aumentara la cantidad de ejercicio físico diario y también que se disminuyera el hábito tabáquico. Y por otro lado, en lo referido al riesgo de arritmias, bueno, pues después de haber realizado el balance beneficio-riesgo, no se consideró oportuno proponer un cambio de estrategia debido a la complejidad de la paciente. Pero bueno, igual que en el caso anterior, también se informó al médico para que estuviera atento a la aparición de los posibles síntomas asociados a la arritmia. Y bueno, ¿cuáles fueron los objetivos a corto y medio plazo? Pues por un lado estaría conseguir que la paciente abandonara el hábito tabáquico, ya que es un factor de riesgo para la aparición de la osteoporosis inducida por corticoides. Entonces, bueno, se sugirió que una vez fuera dado de alta del centro, se incluyera en el servicio de deshabituación tabáquica de una farmacia comunitaria. Y por otro lado, también otro objetivo sería conseguir la conciliación de la medicación, también cuando fuera dado de alta, para favorecer el conocimiento y el cumplimiento de la medicación. Y bueno, los resultados que obtuvimos de este seguimiento del caso, pues fue que la intervención fue aceptada por el médico, el cual efectivamente prescribió la formulación de calcio y vitamina D.
Sin embargo, no fue posible realizar el seguimiento del caso, ya que se llevó a cabo durante el periodo de prácticas tuteladas del año 2020, que fue interrumpido debido a la pandemia del COVID-19. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Hola a todos. En primer lugar, quería agradecer a Foro pues, la oportunidad que nos da a los farmacéuticos de traeros aquí nuestro trabajo diario. Y en segundo lugar, pues quería agradecer al equipo de mi farmacia que con su trabajo en la farmacia y en equipo juntos, pues conseguimos sacar casos como este. Y a continuación os presento el caso de hoy. Esto sería una señora que vino a la farmacia de 78 años. Ella es un enfermo polimedicado, una enferma crónica, habitual de la farmacia, y vino con su hija presentando un cuadro catarral con disnea sin rinorrea, presentaba una arritmia y una astenia intensa. Esto le estaba ocurriendo desde hacía 2 semanas. Para esto, el tratamiento que le había prescrito el médico era un macrólido con broncodilatadores y con corticoides, pero ella no estaba respondiendo al tratamiento. Estaba muy preocupada, se encontraba muy mal y entonces le dijimos, bueno, pues qué problemas de salud, aparte de esto que me estás contando, presentas. Entonces nos informó que presentaba molestias digestivas desde hacía meses, que incluso le habían hecho una colonoscopia y una endoscopia con un resultado negativo. Esas molestias le habían producido una pérdida de peso importante, con una fatiga y una astenia importante. Y luego, desde hace unas semanas, ella presentaba una insuficiencia respiratoria sin respuesta al tratamiento que hemos visto. ¿Qué hicimos nosotros? Pues en aquella época la farmacia estaba participando en el proyecto Consigue y entonces le propusimos al enfermo participar en el proyecto y hacerle un seguimiento de su medicación, un estudio. El paciente estuvo de acuerdo y lo incluimos dentro del proyecto. Desde su receta electrónica pudimos obtener toda la medicación que tomaba y ella nos fue diciendo qué problemas de salud presentaba. Con esos datos construimos este estado de situación inicial y a continuación yo os quería explicar, yo cuando hago el estudio de la medicación del paciente le añado unas columnas que considero que son muy importantes para poder resolver el caso y que, bueno, quiero compartirlo con vosotros por si os es de ayuda cuando tengáis que resolver algún caso. Yo lo que hago es que establezco una columna donde pongo qué ruta metabólica utiliza cada medicamento, a continuación, o si no utiliza ninguna ruta metabólica, a continuación qué transportador utiliza o si no utiliza transportadores, y luego si el fármaco por sí solo se comporta como un inhibidor o un inductor o bien de esa ruta metabólica, de esa enzima metabólica o bien de ese transportador. También lo que le pedimos fue sus parámetros biológicos, si tenía algún análisis reciente. En el análisis, pues nos llamó la atención estos datos, ¿no? O sea, ella presentaba un filtrado glomerular de 47, que se corresponde con una insuficiencia renal estadio 3, presentaba una hemoglobina glicosilada con un valor óptimo, pero por el contrario, la glucosa basal en ese momento estaba totalmente fuera de rango. Nos dijo que le acababan de subir, llevaba 9 meses tomando 3 comprimidos de metformina en lugar de 2 como tomaba. El colesterol lo tenía un poco elevado y nos dijo que ahí llevaba también unos meses que le habían bajado la dosis de atorvastatina de 20 a 10 por si esa molestia intestinal, ese dolor de abdomen venía a causa de la estatina. Vimos que tenía un poco bajo el ion sodio, el ion cloruro, las transaminasas elevadas y el dato de la cobalamina nos llamó la atención porque ya no nos había dicho que tomara vitamina B12, le preguntamos y nos dijo que efectivamente le pinchaban la cianocobalamina desde hace unos meses porque tenía una anemia.
Vemos en su estado de situación que toma metformina, desde hace 9 meses le han aumentado a 3 comprimidos y en las columnas que os he explicado, la metformina no utiliza ninguna ruta metabólica porque no se metaboliza en el organismo, se elimina a nivel renal y de manera activa. Quiere decir que hasta que no se elimina del organismo, la metformina está siendo activa. Hemos visto que su rango de insuficiencia renal estaría en el estadio 3. Con este estadio lo que se recomienda es que la dosis de metformina no supere los 2,5 gramos, los 2.500 miligramos. Esta paciente estaba tomando 3 comprimidos de 850 miligramos. Aquí vemos, bueno, pues la ruta de la metformina, cómo se elimina por orina sin que tenga ningún metabolismo. Y según el aclaramiento de creatinina, no debería de pasar de los 2.000 miligramos al día. ¿Cuáles son los efectos? Viendo esto, pues pensamos, vamos a ver cuáles son los efectos secundarios que puede producir la metformina. El principal son estos que os he traído aquí: anorexia, aumento de transaminasas, déficit de cianocobalamina, disnea, pérdida de peso, malestar general, cansancio intenso, dolor abdominal, diarrea, dispepsia, náusea y vómitos. Como veis, todos los que la paciente nos estaba refiriendo. Y además puede producir una acidosis láctica. Nosotros fuimos y comprobamos cuáles eran los síntomas principales de la acidosis láctica. Bueno, la acidosis láctica, la causa principal es que produce un aumento del metabolismo anaerobio celular, aunque no está claro el mecanismo de acción, pero por eso produce una acidosis láctica la metformina. ¿Y por qué puede verse empeorado ese cuadro? Pues porque el paciente presente una insuficiencia renal, porque sea mayor de 80 años, porque presente una insuficiencia cardíaca o enfermedad grave con hipoxia o una insuficiencia hepática. ¿Y cuáles son los síntomas principales que aparecen en una acidosis láctica? Pues son astenia severa, vómitos, náuseas, dolor abdominal, pérdida de peso, dificultad respiratoria, arritmia, aumento de transaminasas y luego, claro, un pH inferior a 7,35 y una concentración de lactato superior a 2 milimoles. Pero claro, nosotros ese último dato no lo teníamos, no lo podíamos valorar. Lo que hicimos fue evaluar el caso y decir, bueno, se está produciendo un PRM por una dosis no adecuada y por un efecto adverso provocando un cuadro catarral. Y esto da lugar a un RNM de inseguridad por metformina debido a la dosis excesiva que estaba tomando el paciente y a la alta probabilidad de efectos adversos causados por la metformina. Nuestra intervención, nosotros hicimos un informe escrito para su médico de atención primaria y ella se lo llevó al médico, pero el médico no lo aceptó. Dijo que lo importante era curar ese resfriado y que ya más adelante valoraríamos la metformina. Al día siguiente llamamos a la paciente se seguía encontrando mal, estaba grave y le recomendamos a la hija que la llevara al hospital de referencia de Cartagena. La hija la llevó al hospital, la llevó a urgencia e hubo un ingreso hospitalario con retirada de metformina hasta que se normalizaron sus parámetros biológicos. Le hicieron una ecografía cardíaca y no había lesiones valvulares. Iniciaron un tratamiento con sitagliptina y apixaban. Y actualmente y a partir de las 2 semanas de retirada de metformina, la paciente ya no volvió a presentar ningún problema de salud descrito anteriormente relacionado con la dosis de metformina. Aumento de peso, tenía una actividad normal, un aspecto estupendo, ¿no? ¿Qué pasó con esta paciente? Como esta paciente estaba en seguimiento, nosotros seguimos trabajando con ellas y a los 2 o 3 meses, pues dijo que le habían diagnosticado una micosis y que le mandaban una triancinolona en formulación magistral, en suspensión, con una neostatina.
estuvo siguiendo el tratamiento y al mes seguía exactamente igual. Entonces le volvimos a decir, bueno, vamos a ver si eso es un efecto adverso derivado de algo de tu medicación. Nos dijo que como ella tomaba inicialmente el ormetazepam y no le estaba siendo efectivo, el médico le había mandado zolpidem y que podía tomar hasta 15 miligramos al día. Y ella se los estaba tomando. Además, el apixaban, que le habían prescrito en el hospital, es un fármaco con capacidad inhibidora del CYP3A4, que es la enzima que utiliza el zolpidem para su metabolismo. ¿Qué ocurría? Pues que además de estar tomando 15 miligramos de zolpidem al día, el apixaban estaba haciendo que esa dosis fuera todavía superior. En enfermos con la edad de este paciente no se debe superar los 10 miligramos diarios de zolpidem. Y los síntomas de zolpidem como reacción adversa es entumecimiento de la boca, adormecimiento de la lengua. Nosotros le mandamos otro informe a su médico, le contamos lo que estaba pasando, lo que creíamos, la posible reacción adversa, la posible interacción, y el médico sustituyó de nuevo por el ormetazepam y además mandó un informe a la farmacia agradeciendo nuestra intervención. Esto fue, empezamos con la paciente en el 2017 y en el 2019, pues viene un día la paciente y cuando viene a retirar su medicación, y cuando pasamos la receta electrónica, vemos que le han prescrito metformina. Bueno, pues así nos quedamos nosotros, ¿no? Como solo en la farmacia 2. Resulta que su médico habitual lo habían trasladado, le habían puesto un médico nuevo y no había dejado ningún registro en ninguna parte de que esta paciente no podía tomar metformina. La médico, en una revisión normal, pues le volvió a prescribir la metformina. Nosotros le mandamos un informe diciéndole el problema que había habido con esta paciente con ese fármaco y recomendándole pues, que suspendiera la prescripción del hipoglucemiante. La médico efectivamente eliminó esa prescripción y la paciente ahora mismo está completamente controlada y en un estado de salud muy bueno. Y para finalizar, pues bueno, quería transmitirle a los compañeros que pues en los últimos meses se nos están cerrando muchas puertas. Está el ambiente farmacéutico muy, muy convulso, pero también se nos están abriendo otras, como es el poder realizar los estudios de eficacia y seguridad a nuestros pacientes y asegurar que su terapia es la más adecuada. Y nada más, muchas gracias. Antes que nada agradecer mi segundo acceso del premio que me han concedido sobre los servicios asistenciales profesionales que se realizan en la farmacia comunitaria. En mi caso estaba realizando la conciliación de la medicación del paciente con melenas tras el alta hospitalaria y revisión del uso de la medicación. En ese momento me encontraba realizando el proyecto de investigación de Concilia Medicamentos 2, que estaba impulsado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, participando en la Universidad de Salamanca, la Universidad de San Jorge de Zamora, con la colaboración del laboratorio SINFA y también con diferentes colegios farmacéuticos. Yo en ese momento estaba participando con el Colegio Farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife. El caso se realizó en una farmacia de Santa Cruz de Tenerife que estaba cerca de un centro de atención primaria y del hospital universitario donde se estaba realizando el proyecto en ese momento. El papel del farmacéutico en la conciliación de los medicamentos es la de hacer una comparación sistémica y protocolizada de los medicamentos antes y después de la alta hospitalaria para asegurar la necesidad, efectividad de los medicamentos y realizar las intervenciones si fueran necesarias con la colaboración de otros profesionales de la salud. Mi caso fue de un varón de 46 años de edad, sin alergias conocidas, diagnosticado con enfermedad de Crohn desde hacía 8 años y asintomático desde 2015 hasta el momento.
es un paciente habitual que acude a la farmacia comunitaria para retirar su medicación tras su alta hospitalaria por melena, ocasionadas por úlceras duodenales, por lo que lo proponemos incluir dentro del proyecto Concilia Medicamentos 2, el cual aceptó. Mientras estamos dispensando su tratamiento, observamos que tiene dudas sobre cómo tomar esos medicamentos. Lo primero que hacemos es, con los informes clínicos que nos ha entregado el paciente en su primera entrevista, pues analizar los antecedentes personales, los problemas de salud y los parámetros biológicos del paciente. En cuanto a los antecedentes personales del paciente, estaba diagnosticado, como habíamos dicho, desde 2012 de enfermedad de Crohn y fue asintomático desde 2015 hasta el momento, que fue uno de los motivos del ingreso. Fue diagnosticado en 2017 por las arritmias cardíacas y en 2019 por desnutrición. En cuanto a los parámetros biológicos, decir que en cuanto al colesterol total, el hierro y la hemoglobina eran parámetros normales. Nosotros nos vamos a centrar en el parámetro de las proteínas totales, que era con un 4,6, y también hicimos la toma de la presión arterial en la farmacia, cuyos valores fueron valores normales, entre 127 y 86 sus valores de presión arterial. Gracias a las dispensaciones que habíamos realizado en la oficina de farmacia antes de su ingreso y con el informe del sistema digestivo, pudimos obtener el tratamiento antes y después del ingreso. Antes del ingreso hay que tener en cuenta que el paciente lo más que le preocupaba era la enfermedad de Crohn y la desnutrición, para lo cual estaba tratado con mesalazina de 1000, 2 sobres por la mañana y 2 sobres por la tarde, y con un dietoterápico para la desnutrición que se tomaba 1 por las mañanas. El paciente nos confiesa que se lo estaba tomando de manera irregular y desde hacía 2 meses no se tomaba muy bien la medicación, incluso muchos días no se la tomaba. Con respecto al tratamiento después del ingreso, tuvo la introducción de 3 medicamentos nuevos, como fue la prednisona de 30 miligramos, el omeprazol de 20 miligramos y el calcio carbonato con colecalciferol. Haciendo un análisis de todo el tratamiento, obtuvimos las siguientes discrepancias. Con respecto al omeprazol de 20 miligramos, fue una discrepancia justificada de inicio. El paciente fue ingresado por un brote de una enfermedad de Crohn que le produjo unas úlceras duodenales. Con respecto a la prednisona de 30, fue una discrepancia justificada de inicio, pero con una prescripción incompleta. El paciente tenía el brote de la enfermedad de Crohn, pero fue incompleta la prescripción porque para finalizar su tratamiento necesitaba la administración de 5 miligramos de ese medicamento y el comprimido de 30 miligramos no lo podía partir. El resource, el dietoterápico, fue una discrepancia de omisión que requiso aclaración. Si tenemos en cuenta que hubo un brote de la enfermedad de Crohn y que encima había sido ingresado, muchas veces hay un aumento del catabolismo y un aumento sobre todo de las pérdidas de proteína. Normalmente esos pacientes tienen una malnutrición calórica proteica. Si nos centramos en nuestro paciente que nos había confesado que desde hacía meses se tomaba la medicación de manera irregular y que aparte su valor de proteínas totales fue de 4,6, cuando los valores entraban entre 6 y 8, pues decidimos derivar al MAP. Con respecto al calcio carbonato y el colecalciferol, fue una discrepancia justificada de inicio. Cuando los pacientes están tratados con corticoides puede haber una disminución de la absorción de vitamina D y por lo tanto de la absorción del calcio. Se deriva al paciente al médico de atención primaria con un informe explicando las discrepancias que habíamos encontrado en la farmacia. Una de ellas fue añadir la prednisona de 5 miligramos para poder finalizar el tratamiento y también revisar la necesidad del dietoterápico para evitar una desnutrición. Cuando realizamos la revisión del uso de la medicación, el paciente nos comenta que en estos últimos días ha dejado de tomar el medicamento omeprazol porque había visto que se lo habían prescrito solo para 2 días. Y se vino también quejando de hiperacidez y ardor. En ese momento también nos aseguramos de que está tomando correctamente su medicación, debido a que puede aparecer una disminución de la actividad terapéutica del beta bloqueante, el atenolol, si lo administramos junto con el calcio. En la revisión del uso de la medicación
encontramos los siguientes: PRM, problemas relacionados con la medicación, y RNM, resultados negativos de los medicamentos. Los problemas de salud implicados son el brote de actividad de la enfermedad de Crohn con sangrado de neses. Su RNM fue de inefectividad. En cuanto a las úlceras duodenales, su PRM fue un problema de salud no tratado, con un RNM de necesidad. Nuestra actuación, tras el estudio de los tratamientos que sigue el paciente y con sus problemas de salud ya establecidos, se establecen unas nuevas intervenciones a realizar. Fue la creación de un calendario con las tomas por día de la prednisona para evitar errores en la administración, y la derivación al médico de atención primaria informando de un problema de salud insuficientemente tratado, la hiperacidez o ardor, por la necesidad de la administración del omeprazol. Los resultados de estas intervenciones fueron aceptadas tanto por el paciente como el médico de atención primaria. Los resultados de la primera intervención fue la prescripción del medicamento prednisona de 5 miligramos y del dietoterápico 1 cada 12 horas, y el resultado de la segunda intervención fue la prescripción del omeprazol 1 al día. El paciente nos confirma que sigue el calendario para tomar de manera correcta el corticoide y que cumple con la posología prescrita del plan de tratamiento. Nada más comentar que la conciliación de la medicación tras el alta hospitalaria es esencial para poder garantizar que durante todo el proceso asistencial la continuidad de los tratamientos, asegurando que los principios activos son acordes a los problemas de salud actuales del paciente y que la prescripción es correcta en cuanto a dosis, vía y frecuencia de administración. También nos da la posibilidad de evaluar de forma más exhausta al paciente, prestándole otros servicios profesionales, asistenciales, lo cual optimiza los recursos sanitarios y mejora la calidad de vida del paciente. Nada más me queda darle las gracias por su atención y decir que el trabajo en conjunto con todos los profesionales sanitarios puede hacer que la práctica asistencial avance. Hola de nuevo, muchas gracias por poder estar aquí otra vez, por haber otorgado el premio también a este caso, que yo creo que es muy interesante y que podemos aprender todos un poquito de él. Entonces vamos a empezar. El caso se titula La unidad de optimización de la farmacoterapia como herramienta para identificar una reacción negativa a la medicación durante el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. En este caso hemos seguido también la metodología de foro atención farmacéutica, basándonos en la guía práctica, ¿vale? En aquellos protocolos que rigen y ayudan a estructurar el servicio de seguimiento, y que reza el siguiente orden: la presentación del caso, el estado de situación inicial para saber en qué punto estamos, analizar dicho caso, el estudio del caso, el estado de situación final, que es lo que vamos a ver después del seguimiento, la intervención que proponemos y los resultados que arroja esa intervención, así como los comentarios que podemos extraer del caso en sí. Entonces, para presentaros el caso, es un varón de 78 años, usuario de la unidad de optimización de la farmacoterapia de la farmacia La Barbera. La farmacia La Barbera es la farmacia en la que yo hice las prácticas del máster universitario de atención farmacéutica de la Universidad de San Jorge. Y es un paciente voluntario que se presenta para realizar un servicio de seguimiento farmacoterapéutico en dicha farmacia. Entonces, partiendo de esta información, analizamos, le citamos en la primera visita, le pedimos que se traiga toda su medicación, sus hojas de tratamiento, y procedemos un poquito a explorar, por un lado, la revisión del uso de la medicación, el RUM, y por otro lado, las narrativas y la experiencia farmacoterapéutica que tiene el paciente respecto a sus medicinas. El paciente es un señor viudo, tiene 4 hijos independizados, pero que vive en el municipio de Villajoyosa desde hace ya varios años solo, y a mí me gusta reflejar los apartados de la narrativa porque vehiculizan mucho la experiencia farmacoterapéutica desde un punto de vista integral. Él dice que se siente solo. Además, el señor ha ganado algo más de peso, tiene un índice de masa corporal elevado y sus condiciones clínicas son hipertensión arterial, síndrome metabólico, además padece de insomnio, incontinencia urinaria, que tiene ahí un problema en los riñones, y ciática.
Además, él refiere, cuando se le pregunta, que le duele mucho la espalda desde hace unas semanas y que eso le provoca que no haya podido tampoco hacer más deporte, más actividad física y que nota que ha ganado más peso por ello y está un poco más preocupado en ese sentido. Respecto a la revisión del uso de la medicación, el paciente sabe identificar todas sus medicinas, las sabe, las conoce para identificar qué hace cada una, cuándo debe tomarlo. Y respecto a la adherencia, pues refiere que no se le suelen olvidar, que él considera que los medicamentos le ayudan y que es algo bueno que debe tomar. Entonces, partiendo de este estado de situación, si lo plasmamos en una tablita, podemos ver que a fecha del pasado 11 de septiembre, este señor, pues sus principales problemas de salud que le preocupaban más eran la hipertensión arterial y el dolor de ciática. Entonces, la hipertensión arterial sí que la tenía controlada. Abajo podemos ver una serie de parámetros biológicos, de medidas de presión arterial, que son correctas dentro del rango y además podemos ver que el tratamiento está usando la pauta que está prescrita. Sin embargo, con la ciática, por ejemplo, podemos fijarnos que tiene 3 medicamentos prescritos para el dolor y que el metamizol, el Nolotil, lo está tomando un poco a demanda y además que no está controlado, sino que el dolor no remite. El tramadol paracetamol también es el más reciente prescrito por el médico y no está presentando una mejoría, que eso lo veremos ahora. Sus demás condiciones, la diabetes, la hipertrigliceridemia familiar, son controladas, están en rango en sus últimos análisis y el insomnio, especialmente también por el dolor de espalda, no está siendo ahora mismo correctamente abordado, no le ayuda lo suficiente el lormetazepam D2 y la insuficiencia renal y la incontinencia urinaria pues está en tratamiento con la fesoterodina de 4 miligramos. La insuficiencia renal está en seguimiento pendiente de una cita con el nefrólogo. Entonces, viendo esta situación y teniendo en cuenta que el paciente no tiene ninguna alergia, podemos estudiar el caso con la metodología propuesta por Foro, por la guía de servicios, y además podemos analizar la experiencia farmacoterapéutica del paciente y su narrativa. En este caso, dentro de la unidad de optimización de la farmacoterapia, lo que se busca es optimizar los resultados en salud a través de las recomendaciones de la SEDOF, de la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia, y buscamos revisar los problemas de salud y la medicación prescrita. Para ello nos ayudamos del software Medicines Optimization Software, que es el MOS, nos permite un poquito ir registrando nuestras intervenciones de cara al seguimiento y nos ayudamos también de herramientas como CIMA y como BotPlus para poder abordar este caso. Entonces, después de analizar esta visita y de las siguientes 2, lo que preferimos es plasmar todas las narrativas del paciente y todas las condiciones clínicas, así como su esfera biopsicosocial, de una forma mucho más completa e integral, en lo que se conoce como un mapa sistémico, que esto interrelaciona la experiencia farmacoterapéutica con la esfera biopsicosocial del paciente. Entonces aquí puede parecer un poco caos, pero realmente cuanto más interrelacionado sea un mapa sistémico, es más interesante. Como podéis ver en los cuadraditos rojos, sobre todo la hipertensión que está en el centro, porque es el que más le preocupa, son condiciones clínicas y tenemos a su vez otro tipo de cuadraditos naranjas que muestran los medicamentos que está tomando. Y luego tenemos también otras variables en un tono verde azulado, que son las variables que están asociadas en una medida u otra a sus condiciones clínicas. Y luego ya los bocadillos que figuran como pensamientos son las narrativas. En este caso están diferenciados en 2 tipos. Las nubes azules son las narrativas que, preguntando al paciente en el seguimiento dentro de la unidad de optimización de la farmacoterapia, están asociadas a la medicación. Él dice, a mí los medicamentos me secan la boca, pero al mismo tiempo decía, si se me olvida tomar la de dormir, el lormetazepam, no consigo descansar. Sin embargo, también en otro extracto de la conversación decía, quiero quitarme la de dormir, quiero llegar a ser capaz de dormir sin ella. Pero también podemos destacar que está muy agradecido a la pastilla del Lírica, la pregabalina, porque le ayudaba a quitarse el dolor de espalda. Y otra muy interesante que aparece por la izquierda es que no le gustaba el sabor y la textura del tramadol paracetamol, la formulación bucodispersable. Entonces, todo eso nos da pistas, nos ayuda a entender la percepción que tiene el paciente respecto a su enfermedad y respecto a sus tratamientos. Y las nubes que son amarillitas
lo que reflejan son las narrativas relacionándolas con la esfera biopsicosocial del paciente, con aquello que pueden considerarse los activos en salud, aquello que le va a ayudar a generar una salud de forma más directa. Él, por ejemplo, refiere que le gusta mucho andar, que andar le viene genial para sus condiciones clínicas, que Villajoyosa tiene unas rutas para andar estupendas, que además le sienta bien hablar con sus amigos en el Parque de la Barbera, que está al lado de la farmacia todas las mañanas, que eso es parte de su rutina, que le ayuda a empezar el día con buen pie, que le ayuda a colaborar en los centros institucionales de su pueblo, que ayuda en Cáritas. Todo eso nos ayuda a entender un poquito el trasfondo de este paciente y cómo afecta a su día a día. Entonces, todo eso plasmándolo en este mapa nos ayuda a ver desde un punto de vista holístico cómo afecta a su condición clínica y cómo podemos ayudarla a mejorarla. Entonces, volviendo un poquito al caso, lo que más le preocupa es la presión arterial, que más o menos la tiene bien controlada, y vamos a seguir tomándole controles para verificarlo y ayudarle. Y donde queremos incidir un poco es en el dolor de espalda y en la ciática. Últimamente le está molestando más y él también nota que ha ganado peso. Por el verano no ha podido hacer más ejercicio y nota que está un poco estancado. El facultativo le prescribió, le añadió al tratamiento el tramadol paracetamol. Todo parece adecuado de cara a la escala de dolor de la OMS, pero sin embargo el dolor no se está resolviendo. Sí que sospechamos de que el problema de salud no está controlado, que el dolor sigue siendo un problema, lo cual se conoce o lo podemos interpretar como un resultado negativo de la medicación. ¿Y cómo se explica este resultado negativo de la medicación? Pues para eso pues, tenemos el problema relacionado. El problema relacionado es que el problema de salud no está ahora mismo bien tratado o que no está siendo efectivo. Entonces, el PRM no es ni excluyente ni exclusivo de que pueda haber más justificaciones que ahora mismo estén dando lugar a esa situación, pero sirven como una justificación aparente de por qué no está ayudando el tramadol a este paciente. Entonces, en el cuadrito lo tenemos mucho más desglosado. Sospechamos de una reacción negativa de la medicación, del tramadol, porque el dolor no se resuelve y porque le está secando la boca. Eso puede tener una causa explicada con los efectos adversos cruzados que puede ocasionar la fesoterodina que utiliza para la incontinencia urinaria. Entonces, eso se explica por el problema relacionado de la medicación, de que esté insuficientemente tratado, porque el dolor sigue afectando, y de que además puede haber una inseguridad no cuantitativa de que la fesoterodina y el tramadol tengan una carga anticolinérgica que le obligue a secarle la boca. Entonces, tenemos que analizarlo y llevar a cabo una actuación. Aquí tenemos el estado de situación final, que es la situación de los problemas de salud, los tratamientos que toma y la evaluación que llevamos a cabo. La parte interesante de esta tabla está en el margen derecho. El primer punto que tenemos son los PRMs, los posibles problemas que pueden explicar el desenlace. En este caso, la ciática hemos puesto que existe una alta probabilidad de aumento de la carga anticolinérgica, y también hemos puesto que puede interactuar con el tramadol. Si además tenemos en cuenta que no siempre toma la del ormetazepam porque se la quiere quitar en algún momento, pues puede ser un punto a comentar. La siguiente parte son las iniciales N, E y S, que quiere decir necesario, efectivo y seguro, y tenemos que analizar medicamento por medicamento si cumplen estas tres premisas. Prácticamente todos son necesarios porque tratan sus problemas de salud, pero si nos paramos a ver la efectividad, ahora mismo los medicamentos para el dolor de espalda no están siendo efectivos, tampoco lo está siendo el del insomnio, y podemos ver si están seguros, que es la última premisa. En este caso consideramos que el tramadol paracetamol no está siendo seguro porque le está ocasionando un posible riesgo de reacción adversa. Entonces, procedemos a categorizarlo como un RNM de inseguridad, porque no le está ayudando y le está ocasionando una posible reacción adversa, de inefectividad porque no está solucionando el problema del dolor, y de no necesidad porque a lo mejor teniendo otras alternativas, el aumentar la carga anticolinérgica con un opiáceo como el tramadol puede ser no necesario. Entonces, eso se registra. Y bajando al último punto de la incontinencia urinaria, pues relacionamos que puede haber una reacción negativa de la medicación, de condición de inseguridad,
por el mismo motivo de la carga anticolinérgica. Entonces, ¿cómo cuantificamos esta carga? ¿Qué intervención vamos a hacer? Nosotros utilizamos la herramienta Anticholinergic Burden Calculator, que nos muestra un resultado de 1,43 en la escala DBI, en la Drug Burden Index, que son unos estándares que muestran si hay un exceso de carga anticolinérgica que pueda ocasionar una somnolencia al paciente, un mareo o una sequedad de boca en este caso. Y ante esta situación y viendo que él no mejora con su tratamiento, pues proponemos una intervención que sea derivar el paciente a su médico y proponemos la sustitución del tramadol paracetamol por otra alternativa como pudiera ser a lo mejor el paracetamol de 1 gramo. Además, a medio y largo plazo, más allá de esta intervención, pactamos con el paciente que es bueno que poco a poco retome la actividad física y pactamos la asistencia a talleres semanales de actividades en el hogar del pensionista, que es una institución del barrio que lleva a cabo actividades para los más mayores, tanto de enfoque más cognitivo como de enfoque higiénico-dietético saludable. Entonces eso le ayudará a tener un hábito higiénico-dietético correcto para que pueda hacer ejercicio frecuentemente. Además, incidimos en la dieta del paciente, que en las entrevistas nos había dicho que suele consumir mucha pasta, muchos glúcidos de absorción rápida, y preferimos que cambie un poquito esa pauta, por lo que se le dan también consejos en esa índole. ¿Qué resultados arroja esta intervención? Volvemos a citarnos con el paciente 1 semana o 2 después y comprobamos que el médico ha prescrito el paracetamol, que ha aceptado la recomendación y ha retirado el tramadol paracetamol, y que también, hablando con él, nos dice que el médico le ha ratificado la propuesta de hábitos higiénico-dietéticos para que pueda hacer una actividad física mejor y cuide mucho su dieta. Entonces, quedamos en vernos en otra semana para ver cómo cambia la historia y si se remite el síntoma de la sequedad de boca. El paciente vuelve y refiere que gracias a las indicaciones ha apreciado un cambio significativo, que no le duele tanto y eso se refleja mucho en su discurso, en su narrativa, y podemos decir desde un punto de vista cualitativo que la calidad de vida ha mejorado y que se han optimizado sus resultados en salud. Entonces, ¿qué podemos comentar de este caso tan bonito, tan chulo que hemos tenido? Pues que el seguimiento farmacoterapéutico realmente es uno de los desafíos que tenemos los farmacéuticos hoy en día, que son más duros y a la vez más gratificantes, porque exige un seguimiento, como la palabra indica, con el paciente, y además le ayudamos a mejorar la seguridad farmacológica y a trabajar por mejorar los resultados en salud por la farmacoterapia. Y al mismo tiempo nosotros también aprendemos de los pacientes. Es totalmente bidireccional. Entonces, el desarrollo de la farmacia asistencial pasa por lo que decidamos hacer hoy. Entonces, trabajar mano a mano con los pacientes, estar al pie del cañón, aprovechar el valor añadido que tiene el farmacéutico y el valor añadido de los servicios profesionales. Es totalmente el futuro que plasmamos aquí en la carretera de a dónde queremos ir y cómo queremos llegar. Entonces, agradecer a todo el equipo farmacéutico de la Farmacia de la Barbera, donde hice las prácticas, y agradecer en última instancia a que existan pacientes como este señor, que siempre ha tenido una sonrisa en el rostro, ha sido voluntarioso, ha querido ayudar y ha sido realmente una persona, una bella persona que nos ha ayudado a mejorar y que ha aprendido de nosotros y que nosotros hemos aprendido de él. Entonces, destacar la bibliografía, la guía de foro, los principios de la SEDOF, además los principios que me he guiado para proceder con el seguimiento farmacoterapéutico, la herramienta software de MOS, CIMA, BotPlus y las guías utilizadas para el dolor y la hipertensión, que han sido los problemas principales. Y por último, la aplicación de Burden Calculator, Anticholinergic Burden Calculator, que a golpe de 4 clics puedes ver si la medicación de tu paciente puede ser quizá demasiado alta en estos valores. Entonces, recomiendo a que todo el mundo le eche un ojo y nada, dar las gracias una vez más a Foro y a la iniciativa por poder tener estos premios. Gracias, CEFAC también, ECINA, EQUINE, CEGINA. Haciendo lo difícil, consigues lo imposible. Un saludo y buenas tardes una vez más. Finalizamos este acto en el que, como ya os he trasladado al principio, nos hubiera gustado teneros un poquito más cerca, pero bueno,
El momento que nos toca vivir nos ha obligado a celebrarlo de una manera virtual, pero no por ello cargada del mismo sentimiento. Al final son nuestros Óscar, ¿no? Los Óscar de la farmacia de los servicios asistenciales en España. Muchas gracias de verdad a todos los que habéis seguido el acto. Lo primero, nuestra felicitación a todos los premiados. Como digo, para nosotros sois todos ganadores y vaya por delante también ese agradecimiento a todos aquellos que habéis sacado ese hueco para poder presentar vuestros trabajos. Y gracias, aunque me repita tanto por ese gracias, porque realmente estos premios son una oportunidad de poder mostrar ese cambio de paradigma, de que la farmacia ya está prestando servicios asistenciales a la población. Y estos compañeros son al final una muestra del valor que tienen ofreciéndolos desde sus farmacias comunitarias. Seguiremos trabajando duro, Foro seguirá ahí, trabajando duro, y contamos con todos vosotros porque al final todo va en beneficio de la población, del sistema sanitario y, por supuesto, de nuestra profesión. Hasta la próxima, un saludo para todos y, por favor, cuidaros mucho. Muchas gracias.